Hoy vamos a hablar acerca de la Biblia. Amén. Es un tema del cual ya hemos estudiado anteriormente, pero viene bien para poder rememorar, ¿no? De alguna manera, refrescar la memoria acerca de este tema. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que nosotros utilizamos al diario y entonces es importante tener un conocimiento profundo acerca de lo que es la Biblia. ¿Amén? Hoy tenemos 9 puntos. Tenemos una lección así un poco extensa, pero iremos rápido, ¿vale? No nos preocupemos, que iremos rápido. Hablaremos sobre lo que es la Biblia, el primer punto. En el segundo punto, cómo Dios se ha revelado a los hombres. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Cómo leer la Biblia? El cuarto punto. El quinto, ¿para qué sirve la Biblia? El sexto punto, divisiones de la Biblia. El séptimo punto, ¿qué significa la palabra testamento? Y por último, el octavo y el noveno. El octavo, el Antiguo Testamento, y el noveno, el Nuevo Testamento, ¿vale? Entonces esta lección está grabada, ¿eh? Yo iré así un poquito más rápido porque es un poco extensa. Luego vosotros, si queréis, pues yo lo pondré en el grupo, podéis volver a escucharlo, ¿vale? Sí. Entonces, el primer punto, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el mensaje de Dios para el hombre. Dios tiene un mensaje, ¿vale? Él ha dejado un mensaje para hombres y mujeres, y este mensaje se llama la Biblia o la palabra de Dios. Entonces la Biblia contiene, o sea, dentro de este libro que es la Biblia, contiene 66 libros, y están escritos por cerca de 44 autores. Estas personas que han escrito la Biblia, ellas fueron inspiradas por Dios. No han escrito la Biblia de acuerdo a su propia imaginación o acorde a sus propios pensamientos, ¿vale? Ellos han sido inspirados por Dios. Dios fue el que les dio la idea, ¿vale?, de lo que contiene la palabra de Dios. La Biblia ha sido escrita por hombres, ¿vale?, pero bajo inspiración divina. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. Para escribir todo lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia, llevó aproximadamente unos 1500 años. El punto número 2, ¿cómo se reveló Dios a los hombres? Dios se ha revelado a los hombres por la palabra escrita. La Biblia es la palabra escrita. ¿Amén? Este libro es la palabra escrita de Dios. Y también Dios se ha revelado a nosotros a través de la palabra viva que es el Señor Jesucristo. Jesús y la palabra uno son. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros estamos hablando con Jesús. Estamos teniendo comunión con Jesús. Amén. Jesús y la palabra uno son. San Juan capítulo 1, del versículo 1 al 3. Sada, ¿puedes leer, por favor? San Juan capítulo 1. Vale, a ver. Juan 1. Del 1 al 3.
Vale. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. Amén. ¿Qué es lo que Amén. está diciendo aquí la palabra? Que Jesús, él ya existía en el principio. Jesús siempre estuvo con Dios, pero él no era conocido como Jesús. Él era conocido como la palabra de Dios. Dice que él estaba en el principio con Dios y Dios creó todas las cosas por medio de él. Jesús es la palabra que salió de la boca de Dios. Cuando Dios dijo, haya luz, esa palabra que salió de la boca de Dios era Jesús. Por eso la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por intermedio de él. Amén. ¿Y quién materializó lo que vemos, lo físico? Fue el Espíritu Santo. Dios, el Padre, habló lo que quería y lo que salió de la boca de Dios, la voluntad de Dios, era Jesús, ¿vale? Y el Espíritu Santo dio forma a la voluntad de Dios. Amén. A través de Jesús todas las cosas fueron creadas. Luego, ¿qué es lo que pasó? Dice que la palabra de Dios se hizo carne y se manifestó entre nosotros. Aquella palabra que estaba en el principio con Dios, que creó todas las cosas, se hizo carne. Es el que nosotros hoy conocemos como Jesucristo. Amén. Entonces, ¿quién es el autor de la Biblia? El autor de la Biblia es Dios. Sin embargo, quien escribió la Biblia fueron hombres inspirados por Dios. Segunda Timoteo capítulo 3, el versículo 16. Hermana Anastasia. Segunda Timoteo capítulo 3, el versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Fue Dios el que inspiró. Y dice cuál es el propósito de la palabra de Dios. En primer lugar, enseñarnos la verdad. ¿Qué capítulo era? Capítulo 3, el versículo 16. Vale. Dice que es para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de leer la Biblia? Debemos de leer la Biblia con reverencia, con respeto. Cuando leemos la Biblia, estamos hablando con Dios. Y cuando estamos en su presencia, mostramos reverencia. Amén. La Biblia sirve para revelarnos cuál es la voluntad de Dios en relación a nuestra vida. Al estudiar y practicar la palabra de Dios, experimentaremos más y más de sus promesas para nosotros mismos.
para nuestras vidas. La Biblia es un libro de promesas. Si yo quiero saber qué es lo que Dios promete para mi vida, yo lo encuentro aquí, en este libro. La Biblia tiene respuesta para todas las preguntas que uno pueda tener. Ese es el mejor regalo que yo le puedo hacer a alguien. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Amén. Una vez que uno empieza a conocer la palabra, su vida nunca más es la misma. Entonces, ahora veremos cómo está dividida la Biblia. La Biblia está dividida en 2 testamentos. Amén. El Antiguo Testamento es la parte de la Biblia escrita antes de Jesús. Antes que Jesús naciera, fue escrito el Antiguo Testamento, que va del libro de Génesis al libro de Malaquías. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia, escrita después de que Jesús naciera. Y empieza en el libro de San Mateo y va hasta el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, el Antiguo Testamento, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento son libros que son proféticos. ¿Por qué? Porque apuntan al futuro. De Génesis a Malaquías es una preparación para la venida del Mesías. Todo lo que el Antiguo Testamento dice es: prepárense que el Mesías está de camino. Amén. El Nuevo Testamento habla acerca de la vida de Jesús, quién fueron sus antepasados, habla acerca de la iglesia primitiva, doctrinas para la iglesia, y finaliza con el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. Amén. Que es el final de todas las cosas. Entonces, ¿qué significa la palabra testamento? Testamento es un pacto o una alianza. Es un contrato entre 2 personas. En este caso, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento significan 2 pactos o alianzas que Dios hizo con el hombre. Amén. El Antiguo Testamento es la alianza o el pacto de la ley. El Antiguo Testamento fue escrito, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés, que es como nosotros conocemos la Torá, es la Biblia de los judíos. Amén. Ellos se basan en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que fue escrito por Moisés. Amén. Entonces, la palabra testamento también está asociada a la idea de recibir una herencia por la muerte del testador. En el caso del Nuevo Testamento, Jesús es el testador de la nueva alianza entre Dios y el hombre. Sabemos que un testamento no tiene valor sin la muerte del testador. Si la persona que ha escrito el testamento aún está viva, no puedes recibir la herencia.
Por eso Jesús tuvo que morir, para dar legitimidad al testamento. Pero Él murió y resucitó. Amén. Entonces este pacto significa que es eterno. En el Antiguo Testamento había una alianza, pero ¿por qué esta alianza y este pacto no era tan fuerte como la del Nuevo Testamento? Porque era una alianza o un pacto donde quien llevaba la culpa era un animal. Tenía unas ciertas condiciones, claro, que tenía que cumplir con unos ciertos requisitos, pero este pecado, o sea, esta culpa era quitada, pero por un tiempo determinado. Pero al morir Jesús en esta nueva alianza, en este pacto, es un pacto eterno. Él ha limpiado nuestro pecado y para siempre. Antes, en el Antiguo Testamento, la persona pecaba y un animal puro llevaba la culpa, pero era por un tiempo. Luego tendría que volver a repetir el mismo ritual. Pero en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, Jesús lo hizo una vez por todos y para siempre. Amén. Entonces el Nuevo Testamento es un pacto con mejores promesas. Es un pacto eterno. Entonces, como decía, el Antiguo Testamento es el libro de la ley o la Torá, que va de Génesis a Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros, ¿vale?, que fueron escritos por Moisés, donde él dio la revelación de quién era Dios, la revelación de dónde nació el hombre, el primer hombre, y cómo le fue revelado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de profecía. Por eso la profecía es muy importante. Moisés era profeta, y sin la revelación profética, nosotros no sabríamos lo que sucedió en el pasado, lo que sucedió en el jardín de Edén. Amén. Por eso la profecía es muy necesaria en la iglesia. Amén. Luego tenemos 12 libros históricos, que son los libros de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son libros históricos. Amén. Son 12 y están en la Biblia. Luego tenemos libros poéticos, que son 6, que son los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares de Salomón y Lamentaciones de Jeremías. Seguidamente tenemos los libros proféticos, que son 16 libros. Tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Profetas mayores y profetas menores no significa decir que unos son más importantes que otros. No, significa que los libros que han escritos, ¿vale?, el volumen de los profetas mayores es, puedo decir que es mayor, ¿no? Son de mayor volumen sus libros, ¿vale? Y los profetas menores, pues,
han escrito menos, ¿no? Son de menor volumen. Entonces, ¿quiénes son los profetas mayores? Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Obadías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, que son 4. San Mateo, el primero, San Marcos, San Lucas y San Juan. Luego los libros históricos del Nuevo Testamento es uno, el libro de Hechos de los Apóstoles. Libros doctrinarios son 13. Doctrina significa enseñanza, ¿vale? Son las doctrinas de cómo la iglesia debería vivir, ¿no? Nosotros los cristianos, cómo debemos de vivir en este mundo, cuál debe ser nuestra conducta familiar, social, etc. Estos libros son Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón. Las epístolas universales. ¿No eran 4? No, estamos hablando de los libros doctrinarios. Sí, ¿cuántos son? Son 13. Ah, Los evangelios son 4. Luego tenemos las epístolas, que son las cartas apostólicas. Amén. Estas cartas son 7. Santiago, 1, 2 San Pedro, 1, 2 y 3 de San Juan, y también el libro de San Judas. Amén. No era el que traicionó al Señor, ¿vale? Era San Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Amén.